Los temas que hacen a la seguridad social y por supuesto yo les decía hace unos momentos el tema de las promesas de campaña. A ver, en materia de seguridad social, mucha promesa, la mirada puesta en más que nada en todo lo que tiene que ver con los jubilados. Y esto tiene su razón, porque en lo que tiene que ver puntualmente con jubilados hay mucha demanda, hay muchas necesidades insatisfechas, pero también esto que dijimos en más de una oportunidad, el político en campaña sabe que la persona mayor, que las personas mayores pueden definir y determinar un voto. ¿Por qué razón? Porque tienen una incidencia directa con su opinión, con su forma de pensar en el hijo, en el nieto, en el sobrino, en la familia, pero además sigue cumpliendo, quiere, necesita, se compromete civilmente y sigue votando aunque no tenga la obligación pasados los 70 años. ¿Qué puede o qué pasa después de las promesas de campaña? Y esta es la parte que siempre le preocupa a lo justo y necesario desde hace tantos años, que esas promesas queden en promesas y no se cumplan. ¿Por qué razón? Porque al gobierno que siga simplemente no le importe volver a esos temas o poder cumplir esas promesas, o porque llegan al gobierno y después se dan cuenta que es imposible llevar adelante esas medidas. Y en conclusión, ¿cómo termina esta historia, este circuito que conocemos perfectamente bien desde la seguridad social? Pasan los gobiernos y los jubilados quedan relegados. La situación económica de los jubilados sigue relegada. Muchas promesas, hablaba yo, sí. Muchas promesas de campaña. A ver, créditos personales que se amplían, una ley de movilidad que parece este año va a quedar arriba de la inflación, ley de movilidad que depende quién gane las elecciones, se modificaría. Se está hablando de aumentos y mejoras en las jubilaciones, de medicamentos gratis, en forma gratuita para todos los jubilados y pensionados, pero sin embargo ninguna de estas medidas que están anunciando, ninguna de estas promesas que están anunciando, tanto el oficialismo como la oposición, van a resolver el tema de fondo que tienen muchísimos, pero muchísimos jubilados en la Argentina. ¿Por qué razón? Por esto que hablamos siempre en la mesa del programa, porque los políticos cuando llegan al gobierno comienzan a ver a los jubilados como un gasto. Y para que la situación económica de los jubilados se solucione, se tiene que ver como una inversión que cuando se implementa, se tiene que implementar como política de Estado y se tiene que implementar a largo plazo. Y no lo puede hacer un gobierno de turno solo, lo tiene que hacer acompañado de toda la clase política, pero lamentablemente tenemos una clase política que siempre se termina quebrando, que no trabaja con consenso, que no trabaja desde el acompañamiento, que no trabaja desde el diálogo, se terminan quebrando en discusiones donde se agravian, se agreden y se pasan factura. Esto es lo que siempre terminamos viendo los argentinos y en el medio, por supuesto, los jubilados que esperan. Este es un circuito que ya conocemos de memoria, que lo hablamos muchísimas veces con Eugenio Semino, uno de los referentes más importantes en todo lo que tiene que ver con seguridad social, y hasta acá parece que uno está seguro de lo que viene después. Cuando en este contexto político de estos días entra el Fondo Monetario Internacional, acá yo tengo que reconocer que me confundo. Me confundo porque daría la impresión que la clase política o los candidatos no van en la misma línea de todo lo que dice el fondo. Yo quiero leerles algo.
fuerte consenso entre las principales fuerzas políticas sobre las reformas estructurales que necesita la economía argentina sin importar quién gane en octubre. Esta es la visión de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Fueron declaraciones de él de estos últimos días. Werner dijo además que recogió esta impresión en sus reuniones con los candidatos presidenciales de la oposición y con funcionarios del gobierno. Y agregó, hay visiones diferentes sobre dónde poner el énfasis en ese cambio estructural. Se está hablando justamente, a lo que está haciendo referencia Werner, es en la reforma laboral, tributaria y previsional. Sostuvo que claramente al hablar de la necesidad de implementar las reformas estructurales, tributaria, previsional y laboral, el fondo, que es lo que viene reclamando el fondo insistentemente. Bueno, en esto, dijo, hay importantes coincidencias. Ahora, mientras el Fondo Monetario Internacional habla de las coincidencias que está teniendo con los distintos candidatos en cuanto a reformas previsionales, los distintos candidatos no son demasiado claros con este tema. Si puntualmente analizamos lo que se viene diciendo en materia de reforma previsional, no se habla de manera contundente. Los candidatos, depende oposición o oficialismo, están diciendo que la reforma, por ejemplo, previsional no es prioritaria, están diciendo que la reforma previsional no se puede realizar a cualquier costo, están diciendo que ya las reformas previsionales se hicieron. Sí hay que mejorar, pero que no es necesario una reforma estructural porque ya los cambios vinieron. Entonces, me parece que hay que trabajar en un discurso que no confunda tanto a la gente, porque lo que me pasa a mí le debe estar pasando a parte de la opinión pública. Creo que es una buena oportunidad en este contexto electoral, es una buena oportunidad para sincerarse con la gente y no buscar palabras que soslayen o terminen siendo lindas y no demasiado sinceras cuando se toca el tema de la reforma previsional. Si es necesario una reforma, el político tiene que explicar que va a llegar adelante y lo tiene que decir sinceramente, que hay que llevar adelante las reformas y explicar por qué. Porque podrá estar el fondo exigiendo todo, el fondo presta, con el fondo hay que cumplir, ¿sí? Pero la primera fidelidad y la más importante tiene que empezar por la gente. El político tiene que entender que tiene que serle fiel a la gente que le pone su voto. Por lo menos para comenzar a desandar el camino de esta clase política tan descreída, ¿sí? Una clase política tan descreída y tan deteriorada en la visión de los ciudadanos de la Argentina. Tenemos que hablar de otro tema que es parte también de esta semana, días obviamente muy políticos en contexto electoral, pero siguen ocurriendo otras cuestiones y el tema de la inseguridad. Tremendo esta semana lo que ha pasado con hechos de inseguridad, con cuentos del tío, con secuestro virtual. Hubo 3 casos que ocuparon todos los medios, uno en Los Polvorines, otro en el barrio de San Telmo y otro en el barrio de Belgrano. Las imágenes que estamos viendo en este momento tienen que ver con lo que ocurrió en San Telmo. Una señora de 73 años, el tema está judicializado, una señora de 73 años abordada por una persona en la calle que la engaña, que le dice que tiene un billete de lotería, que ganó un premio, que lo tiene para cobrar, que su patrón se lo quiso sacar porque ella no sabe ni leer ni escribir, la lleva hasta la agencia donde debía cobrar ese billete, la aborda a otra persona. Bueno, la cuestión es que esta mujer le hace creer que no lo va a cobrar porque tiene miedo que se lo roben y la engaña, mucha artimaña, bueno, logran entrar a la casa de la señora y le dejan el billete, le pretende, que de hecho lo hizo, el billete a cambio de que la señora le diera dinero como garantía de que se lo iba a devolver. La cuestión es, bueno, le robaron, yo decía, la causa está judicializada. En Belgrano se hizo pasar por la sobrina, una delincuente, y le sacó a la señora, una señora de 88 años, $50.000, los ahorros de toda su vida. También está judicializada la causa
Y en los polvorines, el peor final, un jubilado recibe un llamado que habían secuestrado a uno de sus hijos, el señor corta, va a verificar hasta la casa de su hijo qué estaba pasando, a 100 metros vive su hijo de su casa, y cuando confirma que su hijo está bien, vuelve y en el trayecto que va volviendo a su casa el señor fallece de un infarto. Esto sumado a los alertas de los distintos organismos que tienen que salir al cruce emitiendo comunicados de prensa diciendo que no envían mail ni hacen llamado a los domicilios para pedir información. Está con nosotros Héctor Mucio. Gracias por venir, Héctor. Gracias, Clara, por la invitación. Abogado, especialista en seguridad. Acá, por supuesto, le voy a pedir ayuda al doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de Tercera Edad. La delincuencia hoy tiene distintos perfiles y distintos modos de engañar a los jubilados, a las personas mayores. Clara, después de escuchar la maravillosa introducción que hiciste, solo me queda agregar esto. Rousseau decía, primero hay que formar al hombre para después formar a un ciudadano. Durante décadas los políticos, pensando que todo era un costo y no una inversión, hicieron desastre en nuestro querido país. Destruyeron la educación cambiando la ley 1420 que estudiamos todos nosotros por la Ley Federal de Educación en el año 95, que fue una porquería. Después la ley que tenemos ahora, la 26.206, la Ley Nacional de Educación del 2006 hasta ahora, otro grave error sigue cometiendo, en vez de graduada como la 1420, la hace cíclica. Digo, esto tiene que ver con nuestro ser argentino, con la educación. ¿Qué es la educación? Es ese conjunto de medios para formar virtud, porque la virtud es la perfección de la acción. La virtud mejora al hombre y mejora sus circunstancias. Entonces, todas estas porquerías que estamos viviendo de los delincuentes que no tienen esa razón de espejo, que no piensan que van a llegar a viejitos. Claro, ¿entendés? que es lo que vos decís siempre, Eugenio. Sí, yo tomo las palabras de Eugenio, porque Eugenio es un referente. Héctor, el tema de ese, delincuente persuasivo y confiable, al otro delincuente totalmente salvaje, ¿qué lo cambia? Son malandras, no lo cambia nada, son malandras. Eso no es el contexto, no sale un tipo de delincuente de acuerdo al contexto en el que está victimario se aprovechan, porque justamente el malandra va a ir a lo más vulnerable. Cuando va a arrebatar a alguien en la calle, arrebata por lo general a una viejita. Después viene el viejito y después viene el adulto. O sea, siempre a un principio de acción se pone una reacción. Entonces, lo que quiere, ¿cuál es el ABC del malandra? Es robar rápidamente, salir para disfrutar, para fanfarronear, para seguir delinquiendo. ¿Te das cuenta? Es decir, el delincuente siempre simula lo que es disimulando lo que no es. De ninguna manera va a venir con un traje a rayas, un antifaz negro y un carterito que dice soy malandra. Va a tratar siempre de ejercer el poder a través de la denominación que se llama manipulación. Yo estoy absolutamente convencida desde hace muchísimo tiempo, a ver, la inseguridad va en aumento. Eso es así y estoy absolutamente convencida de que eso ocurre porque hay leyes que no se cumplen y una justicia que no es para nada efectiva. Yo no sé qué opinas vos, pero en otros países donde ha habido por décadas problemas de inseguridad, ¿cómo han podido salir? ¿Cómo han podido desandar el camino? Mira, yo más allá de abogado soy licenciado en seguridad y tengo una maestría en seguridad pública. El tema es el siguiente. Acá el diagnóstico lo tenemos, Clara, pero lo que es decir, no se apunta, por eso digo, esto viene desde décadas en la desidia. A la policía hubo gobiernos, administraciones que era lo antidemocrático, lo malo. Un ex ministro de la Corte Suprema, donde quien te habla estudió Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2 en la Universidad Nacional, ese señor dijo que un día los golpes no lo iban a dar más los militares, sino las policías. ¿Entendés? Ese señor que escribe con letra gótica los manuales perfectos, pero que después borra todo con el codo, que se llama, y es mucho más inteligente que yo, Eugenio Zaffaroni, ese señor hace, por supuesto, ese señor hace que la justicia tenga la otra pata corta de la mesa y quede inclinada. ¿Entendés? Porque vos podés hacerlo mejor, pero la política criminal en Argentina durante décadas vino fallando, no solo la política pública de seguridad, la política criminal. Ahora, acá quiero compartir, quiero que compartan la respuesta, Semino y Héctor. ¿Se denuncia más o se denuncia menos? Y si se denuncia menos, ¿por qué no se denuncia lo suficiente? Yo creo, a ver, que coincidiendo con lo que decías vos y Héctor, que, bueno, la conducta criminal va mutando conforme las circunstancias, conforme lo que socialmente va pasando y conforme los ejemplos que tiene desde el poder y lo permisivo que puede ser el poder para con esa conducta. Y me parece que
estamos frente a síntomas muy serios de lo que está pasando en nuestra sociedad, porque también se decía, esta campaña política, por ejemplo, más allá de fracciones o de pertenencias, es realmente para el ciudadano común, es vomitiva. Yo creo que los políticos vomitaron sobre el intelecto colectivo del pueblo argentino, porque más allá de lo ético, más allá del contenido que no lo tuvo, a su vez, hasta con un lenguaje de baja estofa, es decir, con un lenguaje que no alienta a la buena condición de la convivencia. Es decir, realmente, yo me siento en este momento, y por eso ato ambas cosas, como teniendo que elegir al mejor compañero del grado entre los peores. Esta es la sensación, esto lo trasladas a la política. Exactamente, claro. Pero porque aparte es de un nivel patético. Vos decías, no hubo contenidos, pero más allá de las mentiras, que uno las puede demostrar históricamente, porque los que protagonizan son siempre los mismos, lo que hay es realmente expresiones absurdas, grotescas, groseras, y esto no genera un marco social de convivencia, todo lo contrario, alienta a las conductas antisociales, ¿no es cierto? Héctor, ¿se denuncia más o menos? Mira, gracias a los medios de comunicación, la gente se le dice tenés que denunciar para que no entre una cifra negra y que justamente la estadística sea de algún modo nos apuntare a donde tenemos que ir con ese principio de reacción. ¿Hay estadísticas actualizadas del delito y la inseguridad con las personas mayores? Yo pensaba que no. Con esta administración sí, con la administración anterior se dibujaban todos los números, ¿no? Desde el INDEC para abajo, por supuesto. Ahora hay estadísticas. Ahora hay estadísticas, están en la Procuración, se tienen estadísticas fiables de lo que está pasando. Es decir, la cifra negra se achicó. También está la cifra negra del que no denuncia. Pero vuelvo a insistir, gracias a los medios que convocan a los especialistas y de alguna manera la gente está avisada. Este ciudadano que, pobrecito, está anciano, murió de un infarto por esa mala sangre que le hicieron hacer los malandras, de alguna manera hizo lo que le estamos diciendo, cortar el teléfono y averiguar. De todos modos, en medio de este contexto y estos finales que realmente lamentamos enormemente, más que nada porque después de cada muerte queda una familia destruida, sean las condiciones que sea, pero mucho más graves cuando se da así. Están las tres causas que mencionamos, las tres judicializadas. Esto da la pauta que la familia o la víctima denunció. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque hace años atrás yo había leído una información que decía que en general no se denunciaba. ¿Por qué razón? Porque la persona mayor temía, al denunciar lo que le había pasado, hacer el ridículo. O las represalias de los delincuentes que vuelvan si no eran apresados. Y también la otra razón, cuando se le preguntaba a las personas mayores, decían, no, ¿para qué voy a denunciar si yo no confío en que encuentren o me devuelvan lo que me robaron? Algo casuístico, que obviamente no tiene que ver con el conocimiento desde el expertise de Héctor. Nosotros hacemos atención directa, atendemos 300, 200, 400 abuelos. No hay día que no tengamos conocimiento de 4, 5, 10 casos de distintas formas de delito cometidos sobre ellos, mucho con violencia, ¿no? Es decir, salidas de cajeros. Y hay algo no verificable que es el shock postraumático, ¿no? Porque inclusive, aun cuando físicamente por ahí no le pasó nada, fue nada más que el desapoderamiento y ahí quedó. Lo que se genera en ese abuelo, si esto se suma, haber entrado a su morada, a su domicilio y demás, se generan cuadros depresivos irreversibles en muchos casos, porque para nosotros desaparece el caso al otro día que tomamos conocimiento porque hay otra noticia y demás. Pero en el abuelo deja unos traumas terribles, ¿no? Sí, tal cual. Siempre son los que más sufren, los abuelos y los niños, ¿no? No pueden tratar de evitar esto que decimos coloquialmente de mala sangre, que es así. ¿Cómo podemos, Héctor, acompañar nosotros a las personas mayores cuando se trata de tema inseguridad? Eugenio, desde su lugar como referente,
en el tema tercera edad, yo como comunicadora y vos como especialista en seguridad, ¿qué le podemos decir? Mira, claro, lo que haces vos, lo que hace Eugenio, quien te habla, es decir, ciudadanos comprometidos desde la palabra a tratar de ayudarlos. El ciudadano comprometido que si no tiene un familiar, que tiene que ser justamente el comprometido, el nieto, el sobrino nieto, el hijo, es decir, el ciudadano que es el prójimo, el próximo, el que está al lado, ese vecino, estar ahí, están conteniéndolo. Todos vamos a llegar a viejos, todos. El malandra también piensa que va a vivir 100 años y que va a llegar a viejo. Lo que pasa es que no se representa en la actualidad por los vicios que tiene, ¿entendés? Que va a llegar a esa edad. No tiene ese efecto espejo. Héctor Mucio, gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado y acompañar a la gente. En instantes vamos a estar hablando de los alcances que se vienen en cuanto al pago de asignaciones familiares, también la nueva escala salarial para servicio doméstico y también, por supuesto, un clásico en lo justo y necesario, los cronogramas de pago de la semana próxima. Ya volvemos. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun. For the very first time, you know how Porque amamos los zapatos Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Habíamos prometido antes del corte hablar de asignaciones familiares. ¿Por qué razón? Porque esta semana se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 11, que tiene que ver con un ordenamiento, una actualización y todos los alcances que tiene que ver con el pago de asignaciones familiares. Recordemos que es un sistema que por ley está vigente en la Argentina desde 1996. ¿Qué va a pasar a partir de agosto? Aquellos que cobren, tanto trabajadores como jubilados y pensionados que tengan chicos a cargos, van a tener que optar por percibir, en el caso de que se dé la situación, para cobrar en el régimen nacional, provincial o municipal. Opción pueden ejercer. Además, se habilita, tome un poquito de agua, se habilita el pago a niños, niñas y adolescentes sin padres o con padres presos. Había un cierto vacío en este tema y demora en el cobro de asignaciones en estos chicos. ANSES lo va a abonar a través de los datos y la información que le lleve de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Se reduce, y esto es un tema muy importante, se reduce el tiempo de pago. Ahora el tiempo de pago eran 2 meses. Se reduce a partir de esta resolución el pago de asignaciones familiares
a mes vencido. Y además, para percibir la asignación por prenatal, hasta este momento se tenía que llevar la embarazada, debía presentar un certificado médico, un certificado del médico tratante. Ahora esta certificación también se va a extender a licenciados en obstetricia. Estos son los puntos que rigen en el pago de asignaciones familiares a partir del mes de agosto. Lo presentamos, volvió Adrián Trócoli. Siempre está llegando, ¿no? Estuvo de viaje por trabajo. Me fui un fin de semana. Bueno, ¿te extrañamos? ¿Lo extrañamos o no? No, sean honestos. Era viaje. ¿Trabaja los fines de semana? Sí. El tema es una cuestión muy consultada, pero más que nada que te consultan a vos y la traes como inquietud a la mesa. Los errores que se producen en los retroactivos de sentencia. ¿Cuándo y por qué? Siempre y por qué, porque sí. Me pregunta además. Vamos para atrás. Vos un me poco. decís siempre, me dijiste. Sí, la verdad que sí. Siempre. La verdad es que siempre. Es raro el caso en donde encontramos que el ANSES cumple con la sentencia a rajatabla y en su totalidad. En muchos casos encontramos situaciones en donde la diferencia es nimia, no vale la pena de hacer ninguna clase de reclamo, pero en general ANSES paga siempre mal. ¿A favor de quién se equivoca? No, porque es bueno... No, a favor del jubilado, por supuesto. Siempre es por Siempre menos, perdón, o a nos veces estamos ocurre riendo por más. y esto es muy serio. No, pero, ANSES claro. siempre paga mal. Esto se lo puedo llegar a discutir al que tenga ganas de venir a discutir. Por una cuestión muy sencilla. ANSES calcula todo con un atraso de un par de meses respecto al pago. Entonces, solamente respecto a intereses hay un error. Esto no es lo importante, que te paguen 2 o 3% dentro de un promedio de 700.000 pesos de retroactivo que tiene ANSES para el pago de sentencia, no es lo importante. ¿Promedio de cuánto? 700.000 pesos. Por jubilado que reclama al Estado y pasa por todo el proceso del juicio. Trajiste unos gráficos, ¿los explicamos? Lo que trajimos fue un ejemplo en particular. Eso es una copia, le tachamos el nombre de alguien para no decirlo. Si me está viendo, perdón, te usamos de ejemplo. Un saludo a unas amigas muy delegantes mías. Estuvimos hablando de esto y según ellas gané una apuesta por traer un caso en donde como retroactivo de sentencia le pagaron 13 centavos. Fue un trabajo en conjunto, me consta. Porque cuando lo hablábamos en la semana para hablar de esto era así. Estábamos tratando de buscar un caso, este es un caso propio, estábamos tratando de buscar un caso que mostrara un ejemplo y en realidad traje un ridículo, perdón, porque después de un juicio de 8 años, una ejecución de sentencia que le tiene que dar mucha plata, este es un haber alto, el ANSES lo liquidó ignorando la sentencia, y no solo ignorando la sentencia, sino contestando que la liquidación que se presentó en tribunales no correspondía por una serie de errores que ANSES considera. Pero el mejor de todos es este. Después de ganar el juicio, ahí está resaltado, pagan 3 centavos en concepto de intereses. Esto sí es un chiste. ¿3 centavos? 3 centavos. Yo estaba esperando que Eugenio dijera algo. No, pero realmente me sorprende porque... ¿Quién es el hijo de esta patria que puede hacer eso? Digo, ¿no? Bueno, yo traje este caso lo traje por una sola cuestión. 10 centavos de pago retroactivo, 3 centavos de pago de intereses, y lo traje no porque hayan cometido un error, sino porque le mandaron una nota al titular y le dijeron, lo felicito, usted va a cobrar, vaya al banco. Y esta segunda placa donde destacaste, ahí con un círculo rojo, 9.365 pesos con 93, ¿qué es? Le están haciendo un descuento por el artículo 9 de la 24.463, que esta es la forma que tiene de expresar el tope al haber máximo. La 24.463 es la ley de solidaridad. La ley de Cavallo. La ley Cavallo. La ley Cavallo, que sigue vigente. Sí, Cavallo. la ley Cavallo. Lapidaria la ley Cavallo. A ver, la ley de insolidaridad previsional, como decimos todos, generó, entre otras grandes cositas, un tope, un haber máximo. Antes esto no existía. Nadie puede cobrar más de una suma. En este caso, ANSES te pone al pago, vamos a decir una cosa redonda, 100.000 pesos y te descuenta 14. Entonces, el haber real es de 86.000 pesos. Esto lo digo, perdón, en números redondos, simplemente para que entiendan, no pasa por una cuestión de ejecución de sentencia,
Cada vez que alguien vea un descuento del artículo 9 de la ley 24.463 en su recibo de haberes, significa que está cobrando más de lo que ANSES considera que es el haber máximo, entonces le hace una reducción en el haber. Eso es lo que significa ahí. ¿Qué es lo que significa esto? Es que la ANSES cuando liquida no mira la sentencia declaró inconstitucional ese artículo. Entonces, volviendo quizás a tu pregunta originaria, sí, era que ¿por qué liquida más o mal o cuándo? A ver, y hay un tercer gráfico que es como una notificación. Esta es la notificación. Esta es la razón cuando veo esta nota, pues nosotros ya sabíamos lo que pasaba, le confirmamos al cliente que no iba a cobrar, pero a los 2 o 3 días, porque ANSES había liquidado y había entendido que no correspondía el pago, le llega una nota diciendo, en vez de no beneficia por un error de vuelta en el cálculo, le llega una notita diciendo prácticamente lo felicitamos, vaya al banco a cobrar. Esto es lo que yo no puedo entender y esto no es una crítica a ningún humano, digo, no es una crítica contra la gente de ANSES. ¿Pueden contratar, por favor, alguien que no sea de Ruanda y que entienda que 10 centavos no merecen felicitación? ¿No puede haber un programa de computación que mande en forma automática esta nota diciendo, señor jubilado, lo felicito, va a cobrar plata? Adrián, es inhumano. La pregunta del millón y para ir cerrando el tema. ¿La del millón? No, son los millones que le deben. Ante estos errores, ¿qué soluciones le da la justicia? Mira, la justicia por suerte nos viene escuchando. En este caso particular, estamos esperando que ya, por una cuestión burocrática no salió, salga la sentencia que ordena al ANSES que pague lo que tiene que pagar. En este caso es alto, millones de pesos. Pero por sobre todas las cosas, lo que hacemos los abogados y los jueces nos apuntalan es poner multas. En el caso de que ANSES no cumpla con la sentencia, pone multas. Voy a decir otro chascarrillo, acá en Capital son de 100 pesos, en el interior son de 1.000 pesos diarios, pero también están los intereses punitorios y una vez que uno presiona el ANSES logrando que salgan los punitorios, que salgan una de estas multas, logramos que paguen. Gracias, Adrián. Cronogramas de pago, ¿qué se viene para la próxima semana? Hay novedades para jubilados y pensionados bonaerenses. Mensual agosto, pensiones no contributivas, se está pagando 2 terminaciones de documentos por día hábil entre el 5 y el 7 de agosto. Además, jubilados y pensionados que no superen los 13.103 pesos, ¿cómo van a cobrar? De la siguiente manera: una terminación de documento por día hábil, documentos terminados en 0 el día 8, documentos terminados en 1 el día 9. Tienen tiempo para cobrar este mensual hasta el 10 de septiembre inclusive. Y acá les agrego una información, yo decía, hay novedades para jubilados y pensionados de provincia de Buenos Aires, porque el próximo viernes 9 de agosto se les va a pagar a los jubilados, maestros jubilados de la Dirección General de Escuelas, de municipios adheridos, de la Administración Provincial en general y beneficiarios de leyes especiales, el 12,5% de aumento al activarse la cláusula de revisión por inflación. Es decir, que lo que arreglaron los docentes en actividad se traslada en forma automática a los docentes pasivos. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con el doctor Farina, con el doctor Jorge Farina, que hace así. Conmigo. Yo vine por eso, por escucharlo a Farina. Y yo para escuchar a usted, doctor. Vamos a hablar del tema vacunación, hace frío, están las campañas vigentes. Y vamos a analizar una información que realmente es alentadora. La mayoría de los argentinos, la mayoría de los habitantes de la Argentina están convencidos que vacunarse es necesario. ¿Y qué sirve? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Bueno, es un estudio que realizó la empresa Bungibor, donde analizaron diferentes características, desde qué grado de confianza tiene para diferentes países, en este caso el nuestro, la confianza que le tienen a lo que provocan, digamos, las vacunas, al bienestar que dan las vacunas, y cuánto grado hay, digamos, de posibilidades de conseguir esa vacuna. Bueno, lo que arroja el resultado es que un 96% de la Argentina, lo que está hasta ahora estipulado, tiene confianza, un alto nivel de confianza en las vacunas y quiere vacunar a sus hijos. Y que solo un 4% no cree, digamos, en el beneficio que le puede dar una vacuna. Y después ellos hablan de otra característica, es decir, que hay un 13% de la población que por ahí no puede acceder a las vacunas. Y cuando ellos analizan cuáles son las causas, tiene que ver con, a veces, la cercanía de los lugares, de los dispensarios de vacunas, los horarios que tienen para atender,
Y no tanto por tener o no tener la vacuna, sino el hecho de poder acercarse o no al lugar donde lo van a vacunar. Es importante esto porque es un estudio que no solo analiza justamente la aceptación o lo que piensa la gente acerca de las bondades y los beneficios de vacunarse, sino también el déficit en cuanto al acceso. A ver, depende de la condición económica y social que tengas, ¿tenés acceso o no? Sí, y lo que se está tratando es decir, bueno, que no haya justamente esa diferencia, es decir, que porque vos tengas la posibilidad de ir y comprar una vacuna o que a través de una prepaga puedes acceder a la vacuna, no, que esto sea parejo para el que tiene y que no tiene un nivel económico suficiente como para acceder, es decir, que todos tengan acceso. Una pregunta, ¿no? Porque ha circulado esta semana estas imbecilidades de los políticos que hacen trascender cuestiones que no hay vacuna antimeningocóxica y demás. Es decir, creen que hacer política a través del terror sirve para algo, ¿no? La verdad que son absolutamente despreciables y lo hacen girar en las redes, por lo cual hubo muchísimas consultas con el tema de la meningocóxica, ¿no? Sí, pero eso ya se normalizó, se normalizó. Yo lo sabía, lo habíamos hablado hace una semana, pero durante estos últimos días volvieron las redes a agitar que no había vacuna. Bueno, el tema es que justamente ellos se manejan mucho con este nivel de confianza, lo determinaron a través de las redes, inclusive a través, por ejemplo, de Twitter, que es lo que más utilizan. Pero fundamentalmente, a ver, como ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que 3 millones de personas salvan su vida gracias a la vacuna, ya sea por sarampión, difteria, tétanos. Dentro de este estudio finaliza una conclusión de la Organización Mundial de la Salud donde dice que de 2 a 3 millones de personas se previene gracias a la vacuna que enfermen y fallecimientos por determinadas enfermedades. Aplicación de la vacuna previene muertes. Sí, difteria, tétanos, tos convulsa, no nos olvidemos del cáncer por HPV, es decir, todo eso es gracias a la vacuna. Controlar la hepatitis A, prevenir la hepatitis B e inclusive el cáncer hepático. Gracias, doctor. Tenemos que ir cerrando. Escala salarial para trabajadoras domésticas, trabajadores domésticos, 10% de aumento a partir de junio, a partir de agosto, segundo aumento. Uno fue en junio, el otro en agosto y el próximo será en noviembre. Así se redondea el 30% convenido con el sindicato que nuclea al empleo doméstico. Con esta información nos despedimos, no hay más tiempo. Gracias por habernos acompañado. Muy buena semana y si Dios quiere nos encontramos el próximo sábado después del señor Edo Battaglia en Lo Justo y Necesario por A24. Buena semana, chau.